guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujieron los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedrearon a Esteban mientras el joven invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Vamos a ir en oración, hermanos. Bendito seas, oh Padre, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, mi Señor. Venimos ante ti, Señor mío, tu pueblo humillado ante ti, Señor, a pedirte perdón, Señor mío, antes que todo, y que tú seas, Señor mío, purificando nuestras mentes, nuestras almas, nuestros corazones, Señor. Lávanos de toda iniquidad, Señor mío, de ojos, de pensamientos, Señor mío, de corazón y de alma, Padre. Sin querer, Señor mío, todos los días ofendemos a ti, mi Señor. Perdónanos, Padre, y te ruego así después de esto, Señor mío, por tus misericordias, Padre, nos hables grandemente, Señor. Abre nuestros oídos, Señor, danos un corazón entendido y llénanos de tu Espíritu Santo, Padre, para así cada día, Señor mío, que estés guiados en tu Espíritu, agradarte a ti, Padre. Te ruego grandemente, mi Señor, por el predicador. Tú has puesto este mensaje en su corazón, Señor mío. Sé tú con él, Padre, que sea un instrumento grande en tus manos, Señor. Úsale de gran manera, Padre. Que tu nombre sea glorificado ante todo, mi Señor. Ruego asimismo, Señor mío, por mi pastor y todos aquellos que no pudieron estar aquí, Señor mío. Si es por enfermedad, Señor mío, recupéralos grandemente, fortaléceles, Señor. Dale días a sus días, Padre mío, llénalos de salud, mi Señor. Y si es por diligencia, Señor, te ruego que tu mano poderosa toque a ellos, Señor. Y aquellos que aún no conocen de tu Espíritu, Padre, seas tú con ellos, Señor mío, obrando en sus corazones. Que hoy sea el día, Señor mío, ya si nos escuchan por televisión, ya si nos escuchan, Señor mío, aquí en este púlpito, Señor, que sea este día, Señor mío, que te conozcan y que tú les des tu Espíritu, Padre. Te ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ya, amén. Te bendiga, mi hermano. Una vez más reunidos para alabar el nombre de nuestro Señor y aprender de Él. Y bueno, la lectura bíblica ha sido dada, pero quisiese que enfoquemos la vista una vez más en capítulo 7 de Hechos, capítulo 7 de Hechos. Y vamos a enfocarnos en los versículos 48 y al 50. Y vamos a leer una vez más y vamos a orar. Dice palabra de Dios: si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Oremos. Padre Santo, Señor, venimos en tu presencia en esta mañana. Señor, a pedirte seas tú quien tome control de esta predicación. Señor, sea tu nombre exaltado. Te pedimos también, Padre mío, por nuestro pastor que está en recuperación, que, Señor, tú le pongas tu mano sobre él y le des pronta recuperación para que él pueda estar con nosotros aquí. Y, Señor, sabemos que en espíritu él está con nosotros, pero te pedimos, Señor, que le permitas volver pronto para que él siga enseñándonos y siga dirigiendo siempre tu rebaño y tu obra, Señor. Te pedimos por él en especial y, Señor, te pedimos por cada hermano de la congregación que no está en esta ocasión. Tú sabes la razón y tú sabes sus corazones, Padre mío. Tenlos con bien y bendíceles, Padre, y te pedimos así todo esto para tu honra y gloria. Ponemos este servicio en tus manos, en el santo y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Vamos a, primero que nada, dar gracias también a nuestro pastor, de que nos dio la oportunidad y el privilegio de compartir su púlpito. Y bueno, esta mañana vamos a ver la historia, vamos a ver algo que sucedió con Esteban. ¿Quién era Esteban? La palabra de Dios nos enseña que Esteban era un hermano de buen testimonio.
Incluso antes de llegar a este punto, Esteban fue escogido para servir a las mesas. Pero para ser escogido para servir a las mesas, él fue tomado primero como varón de buen testimonio. La palabra de Dios nos está enseñando acerca del martirio de Esteban, pero nos está diciendo también que él fue un varón de buen testimonio. Fue alguien que estuvo dispuesto a seguir y predicar la palabra de Dios, incluso hasta dar su propia vida. La palabra de Dios nos enseña que él terminó clamando como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, diciendo: no tomes en cuenta este pecado. Pero para poder entender qué es lo que pasó con Esteban, quiero que me acompañe allí mismo en Hechos capítulo 6. No pierda, por favor, Hechos capítulo 7. Pongan un separador. Ahí vamos a estar en todo el capítulo 7. Vamos a estar en esta mañana. No lo pierdan, por favor. Póngale un separador y vamos a estar volviendo continuamente ahí a Hechos capítulo 7. Aquí en Hechos capítulo 7 nos habla de cómo Esteban fue el primer mártir de la iglesia cristiana. Aquí en el capítulo 7 nos explica cómo Esteban fue apedreado y cómo es de que Esteban entregó su vida por predicar a Cristo. Pero para entender el contexto del capítulo 7 es necesario que vayamos al capítulo 6, a los últimos versículos del capítulo 6, y vamos a ver qué es lo que estaba haciendo Esteban y de qué forma lo estaba haciendo. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 6, vamos a ver el versículo 8, ¿ya lo tienen todos? Dice palabra de Dios: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Quiero que se dé cuenta, hermanos, que Esteban era alguien que hablaba el evangelio, que predicaba con denuedo, que estaba lleno del Espíritu Santo. Él, incluso en la Escritura nos dice que cuando vieron su rostro, vieron un rostro como de ángel. Y hermano, cuando usted y yo compartamos de la palabra de Dios, que se vea a Cristo y no a nosotros, porque ciertamente en nosotros habrá defectos todo tiempo. Cuando usted vaya y comparta de Cristo, que se vea a Cristo. El principal objetivo de Esteban era exaltar a Cristo. Esteban no fue arrestado por haber cometido un delito. Esteban, lo único que le pudieron echar en contra con testigos falsos fue decir que él estaba blasfemando contra el lugar santo y contra Dios. Mire, en su vida cristiana y en mi vida cristiana vamos a encontrar ocasiones en las cuales habrá testigos falsos, en los cuales van a ir y van a hablar en contra de usted. Tal vez físicamente usted no va a ser apedreado, no va a ser muerto de esa manera, tal vez, al menos que el Señor le llame. Pero tomando en cuenta que somos hijos de Dios y siendo como Esteban, el mundo va a buscar el apedrearle, el arrastrar con usted, si en verdad usted ha creído en Cristo. Encontramos que Esteban hablaba, predicaba, y esa fue su falta por la que se le levantaron testigos falsos. Vamos a ver quién era Esteban. Esteban era este hombre que era usado por Dios para ir y predicar de la palabra. Esteban fue con buen testimonio para poder servir a las mesas. Esteban estaba allí todo tiempo solícito a lo que la palabra de Dios decía.
Esteban, para poder llegar a ese tiempo de ser apedreado y poder decir: Señor, no tomes en cuenta este pecado, tuvo que antes ser preparado por el Señor. Mire, la única defensa que encontramos en Esteban fue exaltar el nombre del Señor. En el capítulo 6 nos dice cuál fue su delito. Los falsos religiosos le acusaron con falsos testigos. Ellos le trajeron ante el concilio para apedrearle. Pero si usted se da cuenta, la vida de Esteban era totalmente paralela a lo que es Cristo. Cristo, de igual manera, se le levantaron testigos falsos y él fue llevado ante el concilio. Mire, Esteban también le preguntaron: ¿qué dices tú? Y él con mansedumbre, al igual que nuestro Señor Jesucristo, también de esa manera respondió con mansedumbre y exaltó a nuestro Señor y Dios. Mire, dése cuenta que Esteban, su mente siempre y su mirada estaba puesta en el autor y consumador, que es Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque él realmente era un cristiano. Él realmente había creído en Cristo y le seguía tal y como su palabra decía. Mi hermano y hermana, que en esta mañana nosotros guardemos en nuestro corazón que debemos dar la vida por Cristo. Y dar la vida por Cristo es exaltarle a Él en todo tiempo. Como decíamos hace un rato, no se trata de que le apedreen y que usted muera, pero es hablar de Él. Incluso cuando usted sea tentado, no hablar de Él, o cuando vengan multitudes en contra de usted, usted siga hablando. Aunque haya falsos testigos en contra de usted siga hablando. Aunque usted le quieran apedrear el mundo de la forma de humillación, usted siga hablando de Cristo. El mensaje, el nombre de este mensaje, como estábamos estudiando en el colegio bíblico, se le iba a poner las marcas de un buen testigo. Pero ya leyendo la lectura y viendo más adentro, podemos ver que Esteban estuvo dispuesto a estar dando la vida por Cristo. Y que esa sea nuestra meta, exaltar a Cristo y no exaltarnos a nosotros. Vimos en Hechos capítulo 6 que fue arrestado. ¿Y por qué fue arrestado? Ahora, quiero que se dé cuenta, hermano y hermana, que cuando venga ese tiempo difícil a la vida de usted tendrá también que presentar defensa. La palabra de Dios nos dice que nosotros presentemos defensa en cuanto al Evangelio. No es porque el Evangelio necesite ser defendido. El Evangelio da testimonio por sí mismo. Sí es el que da las buenas nuevas, así se llama. Evangelio es el de las buenas nuevas. Pero usted y yo, como hijos de Dios, debemos estar preparados, así como Esteban lo estuvo, para presentar defensa exaltando el nombre de Cristo. Ten en cuenta, primero que el mundo demandará de ti. El mundo demandará cuenta de ti. ¿Cómo vas a responder? Mira, en Hechos capítulo 7, versículo 1 dice: el sumo sacerdote dijo entonces. No era cualquier persona, quiero que te des cuenta. Era alguien que conocía de la palabra de Dios. Era el sumo sacerdote, el máximo líder religioso de los judíos. Poder económico, social y religioso. Le pregunta a Esteban. Dice: ¿es esto así? En la traducción y en los comentarios nos explica que él estaba diciendo: ¿es verdad esto? ¿O tú qué respondes a esto? Es algo similar que lo que se le preguntó a nuestro Señor Jesucristo. Quiero que te des cuenta que el mundo va a demandar de ti. ¿Eres cristiano? A ver, explícame quién es tu Dios. Háblame de tu Dios. ¿Crees en Cristo? Y hay gente que puede decir: no existe. Es como diciendo: a ver, ¿y tú qué dices a esto? Y Esteban, con mansedumbre, ¿qué es lo que hizo ante el concilio? Quiero que te des cuenta que anteriormente en el capítulo 6 estaba hablando que vieron su rostro como el de un ángel. Y aún así, el sumo sacerdote le pregunta. Se olvidaron rápidamente de qué apariencia tenía el Señor reflejando en él.
Van a ver que vistes como cristiano, sí. Van a ver que caminas como cristiano. Van a ver que vas a la iglesia, sí. Pero tal vez lo van a olvidar y te van a preguntar, te van a decir, el mundo va a demandar de ti, ¿eres cristiano? Ahora, ¿estás preparado para presentar defensa en cuanto a lo que es Cristo Jesús? Ahora, no es porque vuelvo a repetir y vuelvo a recalcar porque es importante. Cristo no necesita defensa. Pero nosotros como creyentes, como fieles seguidores de Él, tenemos que estar preparados para presentar defensa y explicar y presentar al que no conoce de Cristo. Dice, ¿qué respondes a estos cargos? Le está preguntando el sumo sacerdote a Esteban. Cuando el mundo pregunte, ¿por qué trastornas mi religión? ¿Por qué me juzgas? ¿Te has dado cuenta que la gente, alguien que no cree en Dios y no es juicio para las personas, pero se siente atacada y decir, ¿por qué me juzgas? ¿Por qué me trastornas? Yo soy libre. No me juzgues, solamente Dios puede juzgar. Dios conoce mi corazón. Son cosas muy cotidianas, pero esto es algo similar a lo que se le preguntaba a Esteban. ¿Qué dices tú a esto? Y mira, quiero que te des cuenta que Esteban, con una paciencia y con un respeto y con una forma de exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y buscando la forma para hablar a estos varones, no porque estuviera hablando con sabiduría humana, sino para que ellos no cerraran sus corazones al escuchar la palabra de Dios. Empieza en el versículo diciendo, en el versículo 2, y él dijo, varones hermanos y padres, oíd. Se dirige a ellos con respeto, se dirige a ellos de una forma diciéndoles, escucha, muy atento de que estos varones y estos padres y esta gente no cerrara su corazón a la palabra de Dios. Dice, oíd. Y esto me recuerda a lo que dice Romanos 10:17. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hebreos 11:6 dice, y sin fe es imposible agradar a Dios. Mira, Esteban estaba 20 pasos más adelantado de lo que pudiera saber. Él conocía la escritura, él no estaba blasfemando. La razón por la que lo habían llevado preso era por decir que estaba blasfemando. Pero él conocía las escrituras y él las estaba aplicando de la forma que el Señor le había instruido. Hermano, hermana, te invito esta mañana a que nosotros seamos preparados por el Señor, no en nuestra sabiduría, sino por el Señor para expresar, para hablar lo que Cristo tiene que hablar a la gente que no conoce de Cristo. Dice, varones, hermanos, oíd, tomando en cuenta y sabiendo que solamente para agradar a Dios es necesaria la fe, pero para que venga la fe es esencial oír. Estos varones, aunque eran religiosos, no estaban oyendo. Habían visto las grandes todo lo que había manifestado Esteban, ellos lo habían visto. Ellos habían visto el rostro como el de un ángel. Habían visto que realmente Cristo moraba en su corazón. Y aún así decidieron cerrar sus oídos. Y hermano y hermana, que esta mañana tú y yo no cerremos nuestro oído a la palabra de Dios. Cuando el siervo te dice, oye, oíd. Esteban estaba clamando, decía, varones, hermanos y padres, oíd, para que tu fe sea acrecentada. Pero ellos no oyeron. Continúa más adelante en el versículo, más adelante en Hechos, ahí mismo en el versículo 3. Del versículo 3, quien esté tomando notas puede anotar, del versículo 3 hasta el versículo 47. Él habla de las escrituras. Cuando se le pidió defensa a Esteban, en vez de Esteban decir, ¿que no ves que me escogieron porque yo era de buen testimonio? ¿Que no ves que yo sirvo en la iglesia? ¿Que no ves que yo fui escogido para servir a las mesas? ¿Que no ves que yo doy escuela dominical? ¿Que no ves que yo predico? No, Esteban no dijo eso. Esteban dijo, recitó las escrituras para traerles a la memoria a ellos lo que ya conocían. Cuando el siervo de Dios recita las escrituras es porque es necesario traer a la memoria y es necesario que oigamos lo que Dios tiene para nosotros. Pero estos varones no escucharon, no oyeron.
La única defensa de Esteban no fue exaltarse a sí mismo. Les da un paseo por gran parte del Antiguo Testamento, los lleva y les dice lo que fue, cómo pasó con Abraham, les dice cómo pasó con José, les dice cómo pasó con Moisés y les explica: varones, yo no estoy blasfemando. Y les dice: al contrario, esto solamente es una forma figurativa de lo que viene, que es mejor, y Él es Cristo. Le estaba presentando a Cristo. En todo el Antiguo Testamento les estaba presentando a Cristo, en todo lo que Él estaba hablando. Y esa fue su única defensa. Y hermano y hermana, que no desviemos nuestra mirada y no busquemos exaltarnos a nosotros y exaltar lo que hacemos, que busquemos exaltar el nombre de Cristo. Porque Él es el único que puede dar salvación. Y Esteban fue muy cuidadoso en cómo presentar a Cristo. Fíjate, en el colegio se nos enseña que la prédica es la forma de exponer la palabra de Dios de una forma correcta y siendo muy cuidadoso de no sacar el mensaje a otro lugar que no es el mensaje de Dios. Pero quiero que te des cuenta que Esteban ya estaba allí en su corazón eso. Ya él no tenía bosquejo en ese momento. Él se acordó de las Escrituras y con gran denuedo empezó a hablar de la palabra del Señor. Y empezó a presentar a Cristo. ¿A qué voy con esto, hermano? No se trata que estés en el colegio bíblico, que no estés. Lo que se trata es de que en el capítulo 6 está hablando, y Esteban, lleno del Espíritu Santo, está hablando de la palabra de Dios, lleno de la palabra de Dios, moraba, él la meditaba y él en todo tiempo estaba pensando en ella. Estaba preparado para presentar defensa exaltando a Cristo. No se trata que vayas al colegio bíblico, que no vayas al colegio bíblico. Esteban era alguien que servía a las mesas, alguien de buen testimonio que fue escogido para servir a las mesas, y el Señor le usó. Pero hubo una cualidad en él. Él guardó lo que la palabra de Dios decía en su corazón. Hermano y hermana, no te sientas menos que alguien más. No digas: es que yo no fui a la escuela, es que yo no tuve el tiempo de que tuvieron los demás. Es que yo no hablo bien español, dicen los jóvenes o los adultos. Yo no hablo bien inglés. Mira, Esteban no se enfocó en eso. Esteban se enfocó en exponer a Cristo. La palabra de Dios nos enseña más adelante que Esteban, después de darles ese recorrido, después de haberles dicho: oíd, porque él tenía presente que decía Romanos 10:17, después la fe es por el oír por la palabra de Dios. Él lo tenía presente y él estaba siendo cuidadoso de que oyeran la palabra de Dios y que no oyeran lo que Esteban tenía que decir. Esto me recuerda a lo que decía apóstol Pablo. Él no venía con sabiduría humana. ¿Te das cuenta? No se trata de la preparación que nosotros podamos tener. Se trata de lo que Cristo puede hacer en tu vida. Aquí encontramos que Esteban estaba dispuesto a ir y él sabía lo que le esperaba. Porque quiero que te des cuenta que los judíos, a cualquiera que hablaba y que ellos lo tomaban como blasfemia, la ley era que tenía que ser apedreado. Si alguien hablaba contra Moisés, tenía que ser apedreado. Si alguien hablaba en contra del lugar santísimo que era el templo, lo apedreaban. Y por eso Esteban en su defensa dice: él no habita en templos hechos por manos de hombre. Y eso él sabía que lo iba a meter en problemas. Él sabía, pero él estaba dispuesto a ir. Él sabía lo que le esperaba por hablar de ello. Hermano y hermana, tú sabes lo que te espera si tú le hablas de Cristo a aquellos con los que pasas un buen tiempo en el lugar donde no tienes que pasar ese buen tiempo. Tú sabes que si vas a un lugar donde tú ves un puño de gente que tienes la oportunidad de compartirle, tú sabes que si vas y le hablas, tú sabes que tal vez te van a decir: no me juzgues. ¿Tú quién eres? ¿Acaso tú no pecas? Tú sabes que te van a tratar de esa manera, tú sabes que te van a apedrear. Y Esteban, sabiendo lo que le esperaba, él fue. Hermano, hermana, que tú y yo pongamos en nuestro corazón de que venga lo que venga, vayamos. Encontramos que él no buscaba exaltarse. Cristo
es el que debe tener el foco de atención en todo. En Hechos capítulo 7, del versículo 48 al 50, es lo que yo lo estaba mencionando hace un rato. Vean, bajen su vista ahí, por favor. Decía Esteban, le recitaba las palabras de Dios y le decía al versículo 48: si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Pregunta. Ahora fíjate, Dios no habita en templos hechos de mano. Estos hombres veían el lugar, el templo lo veían como el lugar santísimo. Y él sabía que si él hablaba de esto, él sabía que iban a ir contra él. Pero acuérdate, él estaba presentando a Cristo. Esto me recuerda que decía, mira, Apocalipsis 3:20, aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo, dice la palabra del Señor. Esteban estaba presentando a aquel Dios que no quería habitar en templos hechos de mano, sino que él quería habitar en el corazón de estos hombres. Dios le estaba dando la oportunidad a través de Esteban para que ellos vinieran a ser salvos, pero ellos no oyeron. Esteban, cuidadosamente predicando el evangelio, cuidadosamente exponiéndoles a Cristo, pero ellos no entendieron. Si me acompañan a Efesios 3:17, por favor no pierdan Hechos capítulo 7, no lo pierdan por favor. Y vamos a Efesios 3:17. Y dice el versículo ahí, ¿ya lo tienen? Vamos a esperar que todos lleguen para que no nos perdamos. Efesios 3:17, ya lo tenemos. Dice, para que habite Cristo, ¿por qué dice? Por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud y profundidad y la altura. Pero mira, quiero que tomes en cuenta que Esteban no tenía Efesios 3:17, pero ya les estaba presentando a Cristo. Ya le estaba diciendo, para que Cristo habite. Aquel de que te estoy hablando, el que vino a morir en la cruz, a que vosotros crucificáis, a que ustedes mataron, dice la palabra. Ese te vengo presentando, ese quiere morar en tu corazón. Y Esteban no tenía Efesios 3:17. Entonces, hermano y hermana, usted y yo como hijos de Dios, como cristianos, como fieles seguidores de Cristo, no tenemos excusa para decir, es que yo no sé. Esteban estaba enfocado en exaltar a Cristo. Y por cierto, cuando tú te enfocas en algo, lo cumples. ¿Será acaso que nosotros no exaltamos a Cristo porque no estamos enfocados en Cristo? Pregunto. Al menos en mi persona sucede. Pido perdón y el Señor me ayuda a seguir. Pero mire, cuando usted y yo perdemos el enfoque de quién es el principal, buscamos más que exaltar lo que es el hombre que exaltar lo que es Dios, que exaltar a Cristo. Esteban no tenía Efesios 3:17 y él estaba cuidadosamente ya presentando el evangelio, presentando a Cristo. ¿Sabes lo que toma, hermano y hermana? Lo que toma es de que estés dispuesto a dar tu vida por Cristo. Y no se trata que seas muerto físicamente, se trata que tal vez dejes lo que a ti te gusta, que dejes lo que más te agrada para ir a hacer lo que Dios pide. Mira, más adelante en 1 Corintios 6:19, primera carta a los Corintios 6:19, si me acompañan ahí por favor. Correcto. Ahí vuelve a remarcar, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Ahí encontramos ya a Pablo hablándole a creyentes. Pero Esteban, volvemos a lo mismo, no tenía primera a los Corintios todavía. Y hermano y hermana, te pregunto,
Y esta pregunta es para mí. ¿Has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador? Si Cristo mora en nuestros corazones, la palabra de Dios nos dice que nosotros somos como luminares en este mundo. Esto me recuerda a lo que pasaba con Esteban. Cuando le aprendieron, dice que vieron como un ángel. Su rostro resplandecía como si fuese el de un ángel. Cristo morando en sus corazones. Hermano y hermana, hemos recibido a Cristo. No tapemos la luz de Cristo. ¿Cómo podemos tapar esa luz? Con nuestras actitudes, no compartiendo de Cristo, no dejando que Cristo brille, poniéndonos como centro de atención a nosotros, exaltándonos a nosotros en lugar de exaltar a Cristo. Ahí les empieza Esteban a decir más adelante. Volvamos a Hechos capítulo 7, versículo 51. Hechos 7, 51. Después de Esteban haber presentado con mansedumbre, después de haber tomado esa delicadeza para que no cerraran sus corazones, ya después de que les explicó todo lo que el Señor tenía para con ellos, viene la fuerte exhortación. Hermano y hermana, no cierres tu oído cuando viene la exhortación, la fuerte exhortación a tu vida. Fíjate, el versículo 51 le está diciendo: duros de cerviz. Está diciendo como que tú no quieres inclinarte a lo que el Señor pide de ti. Tú no quieres inclinarte ante el Señor, le está diciendo. Dice, e incircuncisos de corazón. Está diciendo, tu corazón todavía sigue cubierto por algo. Le está diciendo, y de oídos también. Acuérdate, ellos no escuchaban. Dice, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Por esa razón, Esteban los llevó por parte del Antiguo Testamento para explicarles en qué lugar estaban parados y que el Señor estaba teniendo misericordia para con ellos, para sacarles de ahí. Pero no oyeron. Mira, hermano y hermana, ¿qué encontramos aquí? Que cuando tú y yo asistimos a la iglesia y decidimos no oír, nuestro corazón se va a cerrar, nuestro oído no va a querer escuchar y vamos a decir, ¿tú quién eres para decirme? Si yo te vi que estabas equivocado, yo te vi haciendo esto, yo te vi haciendo lo otro. Cerrando oído a lo que el Señor tenía que decir. Y congregación, hermanos, dense cuenta, los judíos no era persona que no conociera de Dios. Ellos conocían de Dios. Sabían la palabra de Dios. Es por eso que Esteban la recitó desde así, de principio a fin. Y ellos sabían de qué le estaba hablando. Tú y yo sabemos cuando la palabra de Dios nos dice qué tenemos que hacer, pero por nuestro corazón duro y por nuestro oído duro, a veces no queremos escuchar. Nos enojamos cuando viene la exhortación. Después de que Esteban les recordó la escritura, se les explicó en su defensa, él vino y les dijo, hermanos, varones, dense cuenta dónde están parados. Cuando la palabra de Dios viene a través del siervo y te explica, hermano, hermana, ¿dónde estás parado? Corremos el riesgo de que ya nuestro corazón, tal vez por causa de haber escuchado cosas que no debemos escuchar, decidimos no escuchar al siervo de Dios. Esteban era el siervo de Dios y no le estaban escuchando. Era la única forma de que ellos pudieran venir a ser salvos para conocer de Cristo, pero no le estaban escuchando. Encontramos en Hechos 7:52, más adelante continúa la historia de Esteban, nos empieza a decir allí, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anuncian de antemano de la venida del justo? De quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Mira, date cuenta, él les había explicado qué había sucedido y le estaba diciendo, mira, ya Cristo murió por tus pecados, tú por tu pecado y por el mío, él murió. Pero estaban tan cegados, estaban con esa cobertura en su corazón y en sus oídos que no podían entender que Cristo había muerto por nuestros pecados. Le estaba diciendo, varones, reconocen, hermanos, hermanas, te pregunto, ¿reconoces que Cristo murió por tus pecados? Y mira, no se trata solamente de reconocer, y el reconocer es bueno, sí, pero date cuenta, ahí dice que ustedes se han hecho matadores. O sea que yo, por mi pecado, Cristo murió en la cruz.
Se lo estaba explicando claramente, pero no entendieron el sacrificio supremo de lo que Cristo había hecho. En el versículo 53, ¿qué es lo que hicieron estos varones? Dice el versículo 53 de capítulo 7 de Hechos, dice: vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardaste. Mira, la palabra de Dios nos enseña a que guardemos lo que es la palabra de Dios. ¿Y qué es guardar? Esta mañana estábamos con los jóvenes, estábamos en la escuela dominical y les dije: jóvenes, pongan su teléfono aquí arriba. Lo pusieron y les dije: jóvenes, pónganme sus contraseñas de sus teléfonos ahí. No es para avergonzar a los jóvenes, no. Pero mira, cada uno de nosotros sabemos que guardamos algo. Y si le pones contraseña, les decía a los jóvenes, es porque estás guardando algo. Lo que Dios quiere que tú pongas y que guardes en tu corazón no es la basura que está allí en ese artefacto. Está hablando de la palabra de vida, que es Cristo Jesús. Por eso, para que habite Cristo por fe en vuestros corazones. Por fe. ¿Y cómo es la fe? Oyendo. ¿Y cómo vas a oír? ¿Cómo vas a dejar que entre a tu corazón? Oyendo. Para que cuando entre tú lo atesores y lo guardes. Para que el día que tengas que presentar defensa, presentes defensa como Esteban, exaltando el nombre de Cristo. Pero hay aquí un problema. Cuando atesoramos basura en nuestra vida y queremos presentar a Cristo, ¿has visto? Llevo tantos años de cristiano y me he mantenido fiel. Y yo hago esto, yo hago lo otro, y yo esto. Esteban presentó a Cristo. Para empezar, para que tú puedas presentar un tesoro, por eso te está diciendo que atesores, que guardes, para poderlo presentar, primero lo tuviste guardado. Pero es muy difícil presentar a alguien, es muy difícil presentar a alguien que tú lo has dejado a un lado. Regresé y dice: ¿dónde estaba? Y te presento a Cristo. Mira, hermano, en Proverbios, vamos a ir por favor, Proverbios capítulo 7, y no me pierdan Hechos, por favor, hermano, para que no nos vayamos a ir de Hechos. Hechos es nuestra lectura principal de esta mañana. Y vamos a Proverbios capítulo 7. Proverbios capítulo 7, y vamos a leer del versículo del 1 al 2. Y ya cuando lo tengamos, vamos a un amén. Sí, y vamos a esperarnos. Para que todos lo podamos tener aquí. Proverbios 7:1 dice: hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos. ¿Y qué dice ahí más adelante? Y vivirás. Y mi ley como las uñas de tus ojos. Oye, entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo Dios me dice que viviré si guardo sus mandamientos? Y entonces Esteban, ¿por qué estaba siendo apedreado? ¿Cómo está eso? Quiero que te des cuenta, hermano y hermana, esta mañana, que Esteban estaba poniendo sus ojos en los cielos. Estaba poniendo cosas en sus ojos allí, en lo que era la razón de su vivir. No de en vano, Pablo decía que para él morir era ganancia. Esteban tenía bien claro eso. Pero aquí en el versículo 53 encontramos que dice: vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardaste. Algo contrario al consejo divino que en Proverbios se te estaba explicando. Hermano, la razón por la que cerramos nuestros oídos y nuestros corazones es porque no estamos guardando la palabra de Dios, puedo decir. Y quiero que te des cuenta, hermano, que ese es un riesgo, el no guardar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando se demande defensa, no podrás presentar algo que no tienes guardado. Y no se trata de hacerte sentir mal, se trata de hacer y hacer reflexionar y pensar: y sí, tienes razón, tengo que guardar la palabra de Dios. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios en Efesios 3:17: para que habite Cristo por fe en vuestros corazones. ¿Cómo? Oyendo. Oye palabra de Dios, escucha, acércate a la predicación. No faltes a la iglesia cuando se está predicando, no faltes. Porque dice en Proverbios: guarda sus mandamientos, vivirás. Pero estaba a punto de ser apedreado. Entonces, pero
quiero que vamos más adelante al versículo 54. Versículo 54 dice: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones. ¿Y qué dice? Y crujían sus dientes contra él. Cuando usted y yo nos enojamos contra el siervo, no por lo que el siervo de Dios pueda decir, es por no guardar la palabra de Dios. Crujían sus dientes en contra de ¿quién? En contra del siervo. No había palabra de Dios guardada en sus corazones. No había Cristo en sus corazones. Estaban siguiendo una religión falsa, diciendo prácticamente como las comunes respuestas. Qué exagerado, como si él no pecara. Solo Dios conoce mi corazón, solo Dios me puede juzgar, tú no me juzgues. Es lo que está aquí en el versículo diciendo. Ellos crujían sus dientes de antemano, haciendo caso omiso de lo que la palabra de Dios le estaba hablando a través de Esteban. Pero mira, más adelante encontramos versículo 55, Esteban decidiendo dar la vida por Cristo. Cristiano, sin importar lo que la gente pueda decir de lo que eres o lo que haces, si te apedrean diciéndote no me juzgues, tú quién eres, tú ni que fueras perfecto. Así como Esteban, estar dispuesto a dar, no importa lo que pase, humillación. Bueno, si a nuestro Señor le humillaron, ¿qué más nosotros? Versículo 55, Esteban estaba con los ojos puestos en el cielo. Dice el versículo: oyendo estas cosas se enfurecían, el versículo 55, perdón. Pero Esteban, ¿qué dice? Lleno del Espíritu. Pero leímos en el Proverbios que atesorar, o sea, cuando tú atesoras algo, estás llenando algo de algo, válgame la redundancia. Estás llenando tu corazón de palabra de Dios. Esteban dice, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos ¿en dónde? En el cielo. ¿Qué dice más adelante que vio? ¿Perdón? Vio la gloria de Dios. Mira, ¿por qué se hace pesada la iglesia? ¿Por qué se hace pesada la predicación? Tal vez no estás viendo la gloria de Dios. Tal vez no estás permitiendo que el nombre de Cristo sea exaltado en tu corazón. Tal vez estamos exaltándonos a nosotros como que, Señor, ya es tarde, ya me tengo que ir. Tengo cosas que hacer, es domingo, es el día de mi familia, me tengo que ir. Tengo compromisos. Y cuando hacemos eso, no estamos poniendo la vista en las cosas del cielo. Y es por eso que la gloria de Dios no la podemos ver. Dice, vio la gloria de Dios. ¿Y a quién vio? Y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios. Ahí en Hebreos 12:2, que no tenemos que ir ahí, dice, pero puestos los ojos en Jesús, que se sentó a la diestra del trono de Dios. Esteban estaba mirando a Jesús a la diestra del trono de Dios y él no tenía Hebreos 12:2. Tú y yo sí. ¿Y no le vemos? Pregunto esta mañana. Esteban tenía en su corazón que él no tenía que estar preocupado por lo terrenal. Él estaba dispuesto, sabiendo lo que le esperaba por hablar de Cristo. Él no estaba preocupado por lo terrenal. Él estaba preocupado por hacer tesoros en los cielos. Él estaba preocupado en ver la gloria de Dios, exaltar a Dios en todo tiempo. En Mateo 6:19 al 20 nos habla de los tesoros, que donde está el tesoro está tu corazón. El corazón de Esteban estaba en los cielos. El corazón de Esteban no estaba ocupado en guardar suciedad en su corazón. El corazón de Esteban estaba puesto en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Y a ese autor y consumador de la fe les estaba presentando a través de haberles explicado el Antiguo Testamento. Pero ellos no oyeron. Se taparon los oídos. Vamos al versículo 57. Dice, entonces ellos, dando grandes voces,
Se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Se taparon los oídos. Cuando tú y yo, hermano y hermana, nos sentamos en estas bancas, porque venimos a aprender de Dios, y salimos como si nada hubiera pasado, sin aprender nada, estamos tapando nuestros oídos. Tal vez no físicamente, no lo está haciendo uno así, pero el pecado es lo que está haciendo. El pecado está ensuciando, está cubriendo tus oídos para que no escuches. Lo que llevó a estos religiosos a apresar a Esteban y a matarlo fue eso, el tapar sus oídos. Taparon sus oídos y decidieron no escuchar y arremetieron contra él. Ten cuidado, hermana, de hablar algo mal en contra de un hermano, en contra de tu hermano que está a la par tuya. No arremetas. Si ha cometido error, ora por él. No por ese pecado tapes tus oídos y arremetas contra él. No arremetas contra el siervo. Las palabras, dice en Santiago, nos habla que lo que sale de la lengua y todo eso desata fuegos. Tal vez no se le apedrea físicamente, pero con la lengua acaba uno con una persona. Con la lengua puedes edificar, pero también con esto mismo puedes dañar. ¿Y cómo empieza esto? Tapando los oídos. No, se me hace que los hermanos del colegio, si yo los he visto, que faltan más, yo los he visto que esto, yo los he visto que el otro. Ten cuidado, hermano, porque tu relación con Dios no se trata de lo que es los otros hombres. Se trata de ti viendo a Cristo, el autor y consumador de la fe, viéndolo a la diestra del Padre. Porque cuando pones atención al pecado, estás tapando tus oídos y vas a arremeter contra el que se te atraviese enfrente. Y ten cuidado de esto, hermano. No es amenaza, no es de eso. Se trata de que cuando tú arremetes contra alguien que te comparte la palabra de Dios, estás atentando contra tu propia vida espiritual. La paga del pecado es muerte. El pecado hace que tapen los oídos, el pecado hace que arremeta uno contra los demás y la paga del pecado es muerte. Por eso amargura, permitimos que entre amargura en las vidas. Por eso permitimos que pase tantas cosas. Por tapar nuestros oídos. Y esto me recuerda a lo que decía Esteban en su defensa. Hermanos, oíd, hermanos. Sabiendo que él iba a ser apedreado, él estaba en esto queriendo presentar a Cristo para que fueran salvos, como diciendo, ten cuidado, si no oyes, no va a haber fe y no vas a poder agradar a Dios. Oíd, hermanos, oíd. Pero ellos decidieron tapar sus oídos por causa del pecado. Tal vez esta mañana, hermano, hermana, hay alguien tapando sus oídos a la palabra de Dios por un pecado. ¿Cómo te das cuenta que alguien que no escucha a Dios? No se trata de que nosotros lo veamos y lo juzguemos. Se trata de que oremos por él. Porque Esteban estaba enfocado en que ellos fueran salvos. Enfócate, hermano, en exaltar a Cristo. Enfócate que si están tapando sus oídos, hermano, ora y habla y dile, hermano, oye, hermana, oye. Oíd. No lo que yo tenga que decir, a lo que Cristo tiene que decir. Pero ellos no oyeron y arremetieron contra Esteban. Arremetieron contra el siervo de Dios. Más adelante encontramos en Hechos 7:58. Quiero que te des cuenta que Esteban no se afligió por esto. Él continuó. Él en cualquier momento pudo decir, hey, ya estuvo. No, ¿sabes qué? Yo mejor soy judío como ustedes, ya estuvo, ya, párenle. No. Él estuvo dispuesto. Y dice ahí, nunca dice que él se arrepintió y que negó a Cristo. No, él dice el versículo 58, y echándolo fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Vas a ser echado fuera de la ciudad por predicar a Cristo?
Gloria a Dios por ello. No te detengas. Joven y jovencita, vas a ser echado fuera de tu círculo de amistades por hablar de Cristo, por seguir a Cristo. No te detengas, sigue adelante. Hermano, hermana, tu comadre te va a dejar de hablar porque vas a presentar a Cristo. Sigue adelante. Hermano, tus amigos te van a dejar, los que te invitaban a jugar fútbol, los que te invitaban a la carne asada, los que te invitaban a ir a compartir de cosas que no agradan al Señor, te van a echar fuera de su ciudad, te van a echar fuera de su vida. Sigue adelante. Presenta y exalta a Cristo. No se trata de exaltarnos, no se trata de decir, no, es que yo voy para traerlos. No, hermano, Esteban se enfocó y les dijo, oíd, oíd, porque él tenía algo bien claro, que era que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y en todo el capítulo de Hechos encontramos que su fe de Esteban en Cristo Jesús estuvo firme, sin titubear siquiera tantito. ¿Te van a echar fuera de su ciudad? Gloria a Dios. Y mira, te voy a explicar un poquito qué es esto de echar fuera de la ciudad. Cuando los profetas, encontramos que Cristo también fue echado fuera. Está hablando que cuando iban a matar a alguien lo sacaban, lo echaban fuera. También lo que era inmundo lo echaban fuera de la ciudad, todo lo que era inmundo. Te van a decir, ¿tú quién eres? ¿Por qué vienes y me hablas? Hipócrita. Te van a echar fuera. Tenlo por seguro. Estás dispuesto a ser apedreado. Tal vez no físicamente, pero psicológicamente, tal vez. Estás dispuesto a ser echado fuera. Y ser echado fuera era como que ya no eres parte de este pueblo. Eso es lo que hacían cuando hacían esto. Tú ya no eres parte de esto. Que no te duela, hermano y hermana, dejar eso. Tú ya no eres parte de eso. Glorifica a Dios cuando eres echado fuera. Si ya no cabes ahí, gloria a Dios por ello. Esteban, fíjate, empieza diciendo en el capítulo 7, en el principio dice, varones, hermanos. Él les estaba reconociendo, le estaba reconociendo como judíos. Él sabía que era de ahí. Él les decía, varones, hermanos. Y después ellos lo estaban echando fuera. Ya ellos ya no le reconocían como tal. Pero no estaban echando fuera a un hombre. Quiero que te des cuenta que anteriormente en el capítulo 6 estaba hablando de alguien que tenía el rostro como de un ángel. Estaban desechando a Dios. Cuando te desechen a ti, hermano y hermana, no te sientas triste. Están desechando a Cristo Jesús que vive en tu corazón. A Cristo Jesús al que tú decides exaltar o al que tú decides tal vez esconder. Glorifica a Dios cuando eres echado fuera. Porque no es para muerte, sino que es porque se reconoce que eres un hijo de Dios. Ahí en primer libro de Juan, capítulo 3, dice, en versículo 3, capítulo 3, versículo 13, dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. No te extrañes si el mundo te aborrece por predicar a Cristo y exaltar a Cristo. No te extrañes que te levanten falsos. No te extrañen que en tu primer falta te van a arremeter contra ti. No te extrañe. No te extrañe. Dice el versículo 13 de Juan, primera de Juan, dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Esteban estaba siendo aborrecido por estos que se decían sus hermanos, por ellos que se decían religiosos, por ellos que se decían que eran fieles seguidores de Dios. Estaba siendo Esteban desechado por ellos. Hermano y hermana, que todos te dicen, tú estás equivocado, la iglesia donde vas son unos hipócritas. Hermano, te están echando fuera, no te preocupes, tú sigue a Dios, exalta a Dios. Porque ser echado fuera no es sinónimo de que tu vida se está acabando. Y te voy a decir, ¿cómo está eso? Si Esteban estaba a punto de ser apedreado, pues lo estaban sacando por eso. Esteban tenía puestos los ojos en los cielos y estaba viendo la gloria de Dios. La razón por la que tú y yo no exaltamos a Cristo es porque decidimos mirar hacia abajo. Y no se trata de ofender, hermano y hermana, no se trata de esto. Toda la creación que Dios hizo, en Génesis dice, y vio Dios que era bueno. Sí, toda la creación es buena. Pero ¿has visto los osos hormigueros cuando andan buscando alimento? Andan así. Andan viendo para abajo. Y no se trata de ofenderle, hermano. Perdóneme esa expresión, en verdad. Pero mire, cuando Esteban estaba mirando a los cielos, porque él no se estaba alimentando de lo terrenal. Él estaba viendo hacia arriba a Cristo, el autor y consumador de la fe, al que estaba sentado a la diestra del Padre. Joven, jovencita, hermano, hermana,
No te alimentes de lo terrenal y no seas como los osos hormigueros viendo hacia abajo. Hay una muchacha, hay un muchacho. Ay, mira, ya viste este vestido. No tengo para comprarlo, me endrogo por ello. Ten cuidado, hermano, no veas hacia abajo, no mires, no te alimentes de lo terrenal. Esteban, para poder dar la vida por Cristo, estaba alimentándose, guardando la palabra de Dios y alimentándose de lo de arriba. En Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 19, dice: porque eres elegido por Cristo, el mundo te aborrece. Y si no eres aborrecido por el mundo, si tú no te ríes de sus chistes, si tú no buscas el apartarte cuando alguien te está llevando algo soberbio, si tú no buscas hacer eso, estás siendo partícipe del mundo y no te van a aborrecer. ¿Por qué? Porque estás siendo partícipe. Los jóvenes hoy en día buscan hacer sus challenges y seguir y ser parte de, alimentándose del mundo, como oso hormiguero viendo hacia abajo, y la gloria de Dios siendo descuidada en sus vidas. En eso estamos los adultos. Aquí no hay nadie exento de esto. Esteban, el que tuvo buen testimonio para servir a las mesas, antes de poder dar su vida por Cristo, tuvo que decidir exaltar a Cristo y no exaltarse a Él, dejar su vida y seguir a Cristo totalmente. ¿Cómo lo lograremos? Puede decir usted. ¿Ya lo lograste? El Señor nos sigue diciendo siempre en su palabra: oíd, hermanos, oíd, oíd. Te voy a poner un ejemplo bien sencillo. Cuando vas manejando y tu GPS se cae del stand donde lo llevas, tal vez no lo puedes levantar en el momento, no te alcanza la mano. ¿Por qué? Porque puedes chocar, pero va conectado al aparato ese de tu carro y te va diciendo: gira a la derecha, gira a la izquierda. Ya no lo puedes ver tal vez, pero vas escuchando y te va guiando. Y Dios está diciendo: oíd, oíd, oíd. Y mira, cuando tú y yo estamos queriendo estar atentos a algo y alguien nos hace ruido: hey, hermano, espérate, espérate, estoy escuchando. Estos varones lo que hicieron, se taparon sus oídos y gritaron a gran voz y arremetieron contra Esteban. Tal vez el mundo va a buscar arremeter contra ti, va a buscar el acabar contigo, él va a buscar el que no escuches. Pero tú, presentando defensa, como diciendo: espérate, esto es importante, lo que Dios tiene que decirme es importante, porque es oíd. Da gracias a Dios si eres desechado por el mundo por estar exaltando a Cristo. Y pide a Dios fortaleza si eres aceptado por el mundo entre su círculo de amistades y no eres echado fuera de la ciudad. Pide fortaleza a Dios para que te ayude a escuchar, a oír, para que tu fe crezca, porque sin esa fe es imposible agradar al Señor. Esteban no flaqueó en su fe. Continúa más adelante el versículo 59. Ya en sus tiempos finales, Esteban diciendo en el versículo 59: y apedreaban a Esteban. Ya Esteban en el pleno momento, cuando todo estaba bien tupido, ¿qué hacía Esteban? Mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y quiero que te des cuenta, hermano y hermana, que no es porque Esteban dudara de su salvación. Él sabía en quién había creído. Él estaba viendo la diestra del Padre, pero le estaba dando testimonio a ellos. Le estaba diciendo, él sabía que había creído en Cristo. Le decía: Señor, recibe mi espíritu. Señor. Y esto me recuerda a Pablo, que decía: ausente de este cuerpo, presente con el Señor. Señor, recibe mi espíritu. Esteban, cuando le daba que si te dejan tus amistades, te echan fuera de la ciudad: Señor, recíbeme, ahí voy a la iglesia, yo ya no soy parte del mundo. Recíbeme. Pastor, qué bendición verle. Mire, ya fuera, ya no me quiero. No, pues aquí es bendición. Seguir a Cristo es bendición para tu bien. Señor, recibe mi espíritu. No es porque él estuviera dudando de su salvación. Versículo 59 dice: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, ¿qué dice? Señor Jesús,
recibe mi espíritu. Y hermano, hermana, invitado, invitada, o alguien que ya lleve tiempo en la iglesia, y aquí quiero abrir un pequeño paréntesis. Si usted no ha recibido a Cristo, el que le daba la seguridad a Esteban de dónde iba a estar, si usted no le ha recibido, para que usted tenga la seguridad que Esteban tenía cuando estaba siendo apedreado y que sabía que él iba a morir allí, pero él sabía que iba a ir con el Padre. Si hay alguien esta mañana que no ha recibido a ese Señor Jesucristo del que estamos hablando, si no le ha recibido, invítele, recíbale. Dice, él invocaba a Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10 dice que si creyeres en tu corazón, lo único que toman es creer en tu corazón. Y si le confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, dice más adelante el versículo, serás salvo. ¿Te das cuenta? La muerte de Esteban no era de que se acababa todo, no. Él sabía que ese era solamente el paso para llegar a la presencia de Dios. Y si hay alguien aquí en esta mañana que no ha recibido al Señor, al que puede dar salvación por su vida, para su alma, si usted no la ha recibido, recíbale, acérquese a Él, acérquese a un hermano y dígale, hermano, yo no le he recibido. Yo no sé si muero hoy, yo no sé si como Esteban voy a tener la seguridad de que voy a poder ir a la presencia del Señor. Ahora dejo y hago esta pregunta, ¿dónde irá tu alma el día que tú mueras? Esteban estaba seguro, y con esto cierro el paréntesis. Esteban estaba seguro a dónde iba su alma, por eso clamaba y decía, Señor, recibe mi espíritu. Él sabía a dónde iba. Pero fíjate, más adelante, cerrando este paréntesis, en Hechos capítulo 7, el último versículo, versículo 60, y puesto de rodillas, dice, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Clamar es hablar en voz fuerte. Él no solamente les decía, Señor, mira, no saben. No, le decía, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Esto me suena como cuando tu pastor, el siervo de Dios ora por ti. Joven, cuando tu madre está orando por ti, cuando tu padre busca por tu bien. Señor, no le tomes en cuenta, que venga a ti, Señor. Esteban, clamando, exaltando el nombre de Cristo hasta el último momento de su muerte. No les tomas en cuenta su pecado. Esto me recuerda a Cristo Jesús nuestro Señor, colgado en la cruz, diciendo, Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. ¿Te das cuenta? Esteban, en todo el capítulo encontramos que Esteban, su vida era paralela a lo que Cristo había pasado, los sufrimientos de Cristo, todo era paralelo. Hermano, ¿a qué nos trae esto? Hermana, ¿a qué nos trae esto? Joven, jovencita, ¿a qué nos trae? Que si somos cristianos tenemos que vivir una vida paralela a lo que es Cristo. ¿Va a haber errores? Sí, ciertamente sí. Pero hay alguien que nos va a ayudar a continuar. Hey, no te vayas, ven, espérate, ven. Cristo siempre tomándote, no dejándote. Y estaban diciendo, no les tomes en cuenta este pecado, clamando a gran voz. Y él estaba dispuesto, sabiendo que ya iba a morir. Él clamaba y le decía, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. En vez de guardar rencor, le decía, perdónalo, Señor, no les tomes en cuenta esto. Te desechan de su ciudad. Señor, perdónalos, que la luz de tu evangelio venga a ellos. Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Te han desechado, no han desechado al hombre, han desechado a Cristo. Porque acuérdate que en Esteban veían el rostro como el de un ángel. Y si ven a Cristo Jesús en tu vida y en tu corazón, no te desechan a ti, desechan a Cristo, nuestro Señor y Salvador. Tú cuando vayas, ve firme y sepas que están desechando a Cristo, no a ti. Con tristeza, ciertamente, de que no recibieron, que no escucharon, sí, ciertamente, pero Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Señor, dales otra oportunidad, dales un día más para que puedan venir y recibir a Cristo, nuestro Señor, como Salvador y como único Dios. Señor, no les tomes en cuenta esto, dales otra oportunidad, Señor. Más adelante encontramos que Esteban, en el versículo 60, al final dice, y habiendo dicho esto, durmió. Y por cierto, la palabra dormir en la escritura que está hablando de
de morir. Hay falsas religiones que enseñan, no, tú duermes. No, fíjate, ¿cómo es de que Esteban, viendo al Padre, ya sabiendo que, y diciendo, Señor, recibe mi espíritu, ¿cómo que se iba a ir a dormir? No, no durmió. Está hablando de morir. Esto es lo que está hablando, literalmente, está hablando de morir físicamente. No murió espiritualmente. Él pasó a una vida eterna. ¿A qué vamos con todo esto, hermano? En este capítulo, ¿qué nos puede enseñar la vida de Esteban? Que el entregar la vida por Cristo es para vida eterna. No de en vano nuestro Señor Jesucristo decía que aquel que quiera guardar su vida la perderá, de todos modos la va a perder. Y aquel que pierde su vida por causa de mí, la ganará. Aquí se estaba cumpliendo todo. Hermano, hermana, oíd, así como decía Esteban, oíd. No endurezcas tu corazón, no endurezcas tu oído, oíd. Para que el día que se demande defensa de parte tuya, estés preparado como Esteban. Y podemos decir, tú tal vez no vas a ser misionero como los que van y tienen que entregar su vida por Cristo y que son asesinados por causa del evangelio. Tú tal vez no tienes que hacer eso. No, tal vez no, el Señor tal vez no te llame a eso. Pero donde quiera que vayas y hables de Cristo, perdiendo tu vida. ¿Y cómo es perder tu vida? Mira, es muy fácil. Cuando tienes la oportunidad de hablar de Cristo, involucrarte en otras cosas en lugar de involucrarte en hablar de Cristo. Es muy fácil. Entonces, cuando tú y yo nos involucramos en otras cosas que no es hablar de Cristo, no estamos perdiendo nuestra vida por Cristo. No estamos enfocando más a nosotros y no estamos exaltando a Cristo. Por si esto ayuda en algo en esta mañana. La palabra de Dios nos enseña que Esteban, el galardón de Esteban fue mucho mejor porque él veía la gloria de Dios. Tal vez tú no tendrás que entregar tu vida, como decíamos, como mártir. Esteban fue el primer mártir de la iglesia cristiana. Pero si Cristo mora en ti, como por conclusión, ten por seguro que vas a ser apedreado por el mundo. Y también tendrás que presentar defensa exaltando a Cristo. La pregunta es esta: ¿estamos preparados? Y si no es así, hermano, pidamos sabiduría a Dios, hermana, pidamos sabiduría a Dios. Dice la palabra de Dios que Él es, dice Dios da al cual, dice da sabiduría a todos abundantemente y sin reproche, si tú le pides. No estás preparado, eres hijo de Dios, pide sabiduría del Señor. Oye cuando la palabra de Dios se abre, oye al siervo de Dios, oye, para que puedas presentar defensa. Y la única defensa que Esteban presentó fue exaltar el nombre de Cristo a través de las Escrituras. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, venimos ante tu presencia a darte gracias, Señor, por este ejemplo de vida que tú nos diste a través de nuestro hermano Esteban. Te suplico, Señor, que seas tú quien nos levante ese deseo siempre, Señor, de exaltar tu nombre y cada vez, Señor, ser menos de nosotros. Y Padre mío, que en todo tiempo estemos puestos con la mente y la mirada en lo celestial y no en lo terrenal, Padre. Te pido perdón por las faltas que hemos tenido, Señor. Te suplico, tú nos sigas edificando tu iglesia. Y Padre mío, que en esta mañana, si hay alguien que no conoce de Cristo, tú toques su corazón y Señor, que tú le traigas a saber que si no tiene a Cristo, él no puede tener la misma seguridad que tuvo Esteban. De que cuando él estaba a punto de morir, él decía, yo sé dónde voy, yo sé dónde va mi alma. Si en esta mañana hay alguien que no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, si hay alguien que no tiene esa seguridad de dónde va a ir su alma, puede indicar levantando su mano para que alguien le pueda compartir con la palabra de Dios de cómo recibir a Cristo. La palabra de Dios nos enseña que el que invocare el nombre de nuestro Señor Jesucristo será salvo. Lo único que toma es de que creas en tu corazón. Romanos 10, 9 y 10 nos dice esto para que seas salvo. Hay alguien así en esta mañana que no ha recibido a Cristo. Hay alguien en esta mañana que no sabe dónde iría su alma si muere esta tarde. Esteban tenía la seguridad. ¿Quieres tener tú la seguridad dónde va tu alma si mueres esta tarde? No es que estemos deseando, sino que nadie tiene asegurado el día de mañana. Decidimos cuándo nacer, pero no cuándo morir.
no decidimos nosotros esto, perdón, no decidimos nosotros nacer el Señor, pero tampoco sabemos cuándo vamos a morir. Si hay alguien así, que levante su mano para indicar. Padre mío, Señor, tú sabes los corazones, tú conoces nuestras vidas, Señor. En esta mañana venimos ante ti pidiendo que tú nos des fortaleza para poder exaltar tu nombre cuando se demande defensa de nuestra parte, Señor. Que exaltemos tu nombre y no nosotros, Padre mío. Y a quien no esté preparado, que Padre toca su corazón para que él o ella pida sabiduría a ti. Y Señor, y confiamos en tu promesa de que tú, a quien pida sabiduría, tú se la darás sin reproche, Padre mío. Danos esa fortaleza para vivir como Esteban y Señor, que así también puedan ver en nuestros rostros que reflejamos a Cristo y no nosotros, Señor. Te pedimos como iglesia en esta tarde, tú nos des ese privilegio de ser usados por ti. Todo esto te pedimos y te pedimos por la salud de nuestro pastor también. En el santo y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.